Este nuevo episodio de la serie Elemental va dedicado a un metal con unas propiedades únicas. Considerado mágico durante milenios, este elemento fascinó por igual a emperadores y alquimistas. Y pese a que ya conocemos su oscuro secreto, resulta imposible no quedarse embobado al mirarlo. Hablamos del único metal líquido de la tabla periódica. Hoy, en Ponte Bata, el mercurio. Sí, ya sé que hay otros metales como el galio o el francio que pueden volverse líquidos fácilmente. Sin embargo, el único metal líquido a temperatura ambiente aquí en España, en Chile o en el Polo Norte es el mercurio. Es esta característica la que llamó la atención de nuestra especie. No se sabe exactamente cuándo el ser humano vio mercurio por primera vez. Algunos investigadores sugieren que fue en el Paleolítico, justo después de un terremoto, cuando ese estaño líquido plateado empezó a gotear de las grietas recién formadas en las cuevas, aunque no hay ninguna prueba que sustente esta teoría. Lo que sí sabemos es que la mayoría de civilizaciones antiguas conocieron el mercurio a través de su sal más común, el sulfuro de mercurio. En la naturaleza esta sal se encuentra formando un mineral conocido como bermellón o cinabrio. Fue el color rojizo del cinabrio el que cautivó de lleno al ser humano. Hemos encontrado indicios de su uso como tinte rojo en muchas de las civilizaciones del mundo antiguo, como Grecia, China o la India. En algún momento todos ellos descubrieron que al tostar el polvo de cinabrio, es decir, al calentarlo en un horno, este terminaba sudando un extraño y peculiar líquido plateado. Hasta aquí esto entraba dentro de lo normal y esperable. Muchos metales usados en el mundo antiguo, como el cobre o el estaño, se obtenían al tostar sus minerales. Lo extraño aquí era que el líquido plateado que surgía del cinabrio no se endurecía al enfriarse, como se hacía en el resto de metales, permanecía en estado líquido. Para los griegos parecía tratarse de plata líquida, acuosa, de ahí que lo llamaran hidrargyros, que significa literalmente plata acuosa. Posteriormente los romanos latinizarían su nombre, añadiendo un al final, llamándolo hidrargyrum. De aquí donde viene que el símbolo de este metal en la tabla periódica sea Hg. Sin embargo, a los romanos el movimiento que este metal líquido poseía les recordaba a uno de sus dioses, concretamente aquel encargado de llevar los mensajes entre las demás deidades, un dios especialmente conocido por su rapidez. Por eso lo empezaron a llamar Mercurio. Sabemos que la civilización romana usaba mercurio en abundancia. Roma tenía acceso a una zona muy rica en cinabrio en la provincia de Hispania, la actual península ibérica. Lo curioso es que ya en aquel entonces sospechaban que algo raro sucedía con este mineral, ya que para extraerlo empleaban a presos, que acababan volviéndose locos. ¿Pero por qué tanto interés en obtener mercurio? Permitidme que os lo enseñe. Cuando los romanos empezaron a manipular el mercurio, se dieron cuenta que todos los demás metales que ellos conocían flotaban en él. Hoy sabemos que debido a su alta densidad, muy superior a la gran mayoría de metales de la tabla periódica. Pero lo que realmente rompió la cabeza de los romanos fue cuando probaron con el oro. El mercurio se comportaba de forma única con este metal. Lo atraía, fusionándose con él. Imaginaos por un momento cómo se tuvieron que sentir cuando vieron este fenómeno por primera vez. El noble metal oro, en teoría incorruptible, siendo devorado por el mercurio. Lo que se ha formado se conoce hoy como amalgama, la unión del mercurio con un metal. Lo interesante aquí es que si se calentaba la amalgama se podía recuperar el oro en su totalidad. Habían descubierto que el mercurio se podía usar para refinar y purificar oro. El procedimiento era fácil, molías la mena de oro, la mezclabas con agua y añadías un poco de mercurio. Luego, con el calor, el mercurio desaparecía, dejando oro puro en su lugar. Precisamente fue lo que hizo mi querido Senku de Dr. Stone para cubrir la lanza de oro de uno de sus amigos. Era un método sencillo y en aquella época se desconocía el efecto negativo que el mercurio tenía en el medio ambiente, por lo que se convertiría en el método favorito de la minería durante casi 2000 años. Que el oro y el mercurio se llevaran tan bien empezó a levantar muchas preguntas entre los pensadores de aquella época. Tened en cuenta que el oro era considerado un metal puro y perfecto. El mercurio debía poseer algo especial para reaccionar con un metal tan noble. Además era líquido, esto tenía que ser mágico por narices. Esta conclusión se extendió por todos los rincones del mundo antiguo. Por ejemplo, se sabe que el primer emperador de China, Qin Shi Huang, bebía mercurio pensando que le daría la vida eterna. Todo lo contrario. De hecho, es probable que algunas de las visiones de dragones que tuvo no fueran más que un síntoma de envenenamiento por este metal. Era tal su obsesión con el mercurio que ordenó que su tumba estuviera rodeada de un mapa de China en donde sus mares, lagos y ríos estuvieran hechos de este metal. La tumba aún no ha sido abierta, pero análisis del suelo exterior revelan altos niveles de mercurio. Por cierto, este tío fue el que mandó a construir un ejército soldado de terracota para custodiar su mausoleo, cada uno con un rostro diferente, así que me creo perfectamente que ahí dentro hay un mapa de China con ríos de mercurio. Quienes también se interesaron de lleno por las propiedades misteriosas del mercurio fueron los alquimistas. Es más, en la India el término usado para referirse a un alquimista era Rasa Siddhi, que significa literalmente el que posee conocimiento del mercurio.
Durante los siguientes siglos, diversas teorías alquimistas surgieron sobre este metal líquido, que si el cinabrio era una forma impura de la piedra filosofal, que si todos los metales eran la suma de mercurio más algo, o que si el mercurio era el concepto de metalidad pura. De una forma u otra, poco a poco el mercurio empezó a convertirse en un elemento habitual en cualquier laboratorio de la Edad Media y principios de la Edad Moderna. Aprovechando sus propiedades, el físico italiano Evangelista Torricelli, quien fue alumno del mismísimo Galileo Galilei, descubrió la existencia de la presión atmosférica, al hacer pruebas con un tubo y un cuenco llenos de mercurio. También sirvió para que el físico alemán Daniel Fahrenheit inventara el termómetro, pues observó que el mercurio dentro de un tubo se expandía al aumentar la temperatura. El termómetro de mercurio sería considerado uno de los más precisos, y no tuvo rival hasta la llegada de la era digital. Yo mismo recuerdo usar termómetros de mercurio cuando era pequeño y aún a día de hoy en los laboratorios seguimos usándolos. Para el siglo XVIII y XIX el mercurio se había convertido en un elemento indispensable en los laboratorios modernos. Gracias a él los Lavoisier pudieron hacer sus investigaciones sobre la combustión y la oxidación, demostrando que se consumía oxígeno durante el proceso. Con esta serie de experimentos se refutaron varios postulados de la alquimia, naciendo la química tal y como la conocemos. Con la ayuda de este metal, el gran Michael Faraday inventó el primer motor eléctrico, dado que el mercurio era un buen conductor de la electricidad. Durante un tiempo incluso se fabricaron interruptores de mercurio, como este que sostengo en mi mano, que con un simple movimiento permitía el paso de la electricidad. Pensar lo normal que era trabajar con mercurio si eras un científico de esos años. Los laboratorios estaban llenos de este metal y era frecuente encontrar bolitas de mercurio que se había derramado en las mesas o en las baldosas del suelo. Este fue el panorama habitual de los laboratorios durante varios siglos. Cientos, si no miles de personas estuvieron trabajando con mercurio sin ningún tipo de precaución, y es que todavía no conocían su terrible secreto. En cierto modo hay que entenderlo. Durante cientos de años algunas sales de mercurio, como el cloruro de mercurio, se usaron como medicamento, vendido bajo el nombre de calomelano. Que os veo venir. Este medicamento se usó como tratamiento de la sífilis, agente sedante o laxante. Hasta el propio Charles Darwin lo usó como tratamiento para sus problemas intestinales. No se daban cuenta de los efectos secundarios porque a menudo eran confundidos con cansancio o con los síntomas de la enfermedad que intentaban tratar. En muchas industrias victorianas el mercurio se convirtió en un elemento imprescindible. Seguramente el caso que más conozcas es el de los fabricantes de sombreros, los cuales empleaban nitrato de mercurio para separar el pelo de la piel animal. La verdad es que nunca entendí qué llevó a los sombreros a usar una sal de mercurio. Para hacer este vídeo encontré algunas fuentes que cuentan una historia muy curiosa. Antes que el mercurio se empleaba orina de camello. El problema es que no había suficiente para satisfacer la alta demanda de sombreros. Debido a ello los trabajadores empezaron a usar su propia orina y no tardarían en fijarse que la orina de los enfermos de sífilis funcionaba mejor. Todos ellos estaban tomando calomelano como tratamiento. Sencillamente sumaron 2 y 2. Pronto los sombreros empezaron a sufrir las consecuencias de trabajar con este metal. Saliveo, taquicardia, sudoraciones y sobre todo locura. Algo que terminaría reflejándose en la cultura popular y que probablemente conozca gracias a Alicia en el País de las Maravillas. Aquellos que trabajaban asiduamente con mercurio y sus sales acababan volviéndose locos. ¿Por qué? El mercurio guardaba un secreto del que tardaríamos mucho en darnos cuenta. Se evaporaba muy fácilmente. El problema es que estos vapores eran invisibles y mataban neuronas. Por suerte hay un truco para verlos. Solo necesitamos esta linterna ultravioleta. He subido un making of especial para los miembros de Patreon y del canal, donde pueden ver cómo preparamos este y otros experimentos del vídeo. Es una forma de daros las gracias por vuestro apoyo especial. La luz ultravioleta emitida por esta linterna viene precisamente de un plasma de mercurio. Los vapores de mercurio absorben esta luz, dejando una sombra perceptible en cualquier material fluorescente, en este caso una hoja de papel. Pondré un poco de agua caliente para acelerar un poco el proceso. No os preocupéis por mi salud, porque la vitina evitará que respire dichos vapores. En cuanto encendemos la linterna desvelamos esos temidos vapores. Todo aquel que trabajara con mercurio sin la ventilación adecuada estaba inhalándolos, matando lentamente sus neuronas. La verdad es que hacer esta demostración da mucho miedo. En cierto modo estás provocando algo extremadamente venenoso. Que se lo digan a Martí de C de Ciencia, que cuando le enseñé este experimento salió corriendo del laboratorio. Curiosamente, salvo por estos vapores, el mercurio metálico es lo menos tóxico de toda la química mercúrica. Sus sales son peores. Aunque los que verdaderamente dan miedo aquí son los compuestos orgánicos de mercurio. Oh boy, estos sí son de película de terror. Te presento el dimetilmercurio. Esta pequeña y bonita molécula es una de las neurotoxinas más potentes del mundo. Se presentaría así, como un líquido incoloro, transparente y con un ligero aroma dulce. Una simple gota de este compuesto se llevó por delante la vida de la química estadounidense Karen Wetterham en 1997. Sin que se diera cuenta, una gota le cayó en el guante mientras preparaba un análisis, atravesándolo y siendo absorbida por la piel de Karen en menos de 10 segundos. Silenciosamente el mercurio empezó a acumularse en su cerebro, causándole la muerte meses después.
después. El primo de este compuesto, el metilmercurio, tampoco se quedaba atrás. En la bahía japonesa de Minamata se acumuló debido a los vertidos de la industria de la zona. Con el tiempo, este compuesto llegó al pescado y con ello al ser humano. Los efectos, conocidos como la enfermedad de Minamata, fueron devastadores. Ha sido en las últimas décadas cuando nos empezamos a dar cuenta del peligro medioambiental de emplear mercurio, con lo que hemos ido retirándolo de nuestras vidas. Un uso del mercurio que todavía se resiste a abandonarnos el de la iluminación. Como mencioné antes, el plasma de mercurio emite rayos ultravioleta con una energía muy alta. Debido a ello, en hospitales y peluquerías se usa la luz de mercurio para esterilizar material. Lo chulo aquí es que si recubrimos el tubo con un material fluorescente a la luz ultravioleta, tenemos una fuente de luz blanca. Son los conocidos como tubos fluorescentes. Pese a que contienen una pequeña cantidad de mercurio, su excelente brillo y su bajo consumo lo han convertido en una de las fuentes de luz blanca más utilizadas. Solo en la actualidad están empezando a ser sustituidas por la luz LED, de la que ya hablé en el anterior vídeo. Es probable que alguno se haya dado cuenta que llevo todo el vídeo evitando la gran pregunta: ¿por qué es líquido? Todos los metales cercanos a él en la tabla periódica eran sólidos. ¿Qué hacía especial al mercurio? He tardado tanto porque la respuesta también tardó en llegar. Nos la tuvo que dar el mismísimo Albert Einstein con su teoría de la relatividad. Según su famosa ecuación, cuando algo se acerca a la velocidad de la luz, su masa aumenta. Resulta que el núcleo de mercurio es tan grande que hace que los electrones cercanos a él tengan que viajar muy rápido, y debido a la fórmula de Einstein se vuelven más pesados. Esto provoca que átomos tan densos como el del mercurio se encojan, haciéndose más pequeños. Por lo general, cuanto más pequeño y comprimido sea un átomo, más débiles serán sus fuerzas en los enlaces en que participe. Y eso explica por qué los elementos de esa zona de la tabla periódica son tan poco reactivos. Lo que hace especial al mercurio aquí es que sus últimos electrones están llenando un orbital de tipo S, un orbital muy estable cuando está lleno. Como consecuencia, los átomos de mercurio se unirán entre sí con un enlace metálico muy débil, haciendo que sea un líquido. Con la ayuda de un poco de nitrógeno líquido podemos alcanzar los 38 grados bajo cero necesarios para congelar mercurio. Incluso en estado sólido podemos apreciar la existencia de estos enlaces débiles, haciendo que tenga una consistencia similar a la mantequilla. Hasta se puede cortar con un cuchillo. Y basta con el calor de mis dedos para devolverlo a su estado líquido natural. Es imposible no quedarse cautivado por el movimiento del mercurio. Durante milenios ha inspirado emperadores, alquimistas y hasta artistas. En la Fundación Joan Miró, en la ciudad de Barcelona, se encuentra la única fuente de este metal. Sí, has oído bien, una fuente de mercurio. Y nosotros hemos tenido el privilegio de visitarla. El autor de esta hipnotizante obra de arte es el escultor estadounidense Alexander Calder, que fue amigo personal de Joan Miró. Calder era amante de la cultura ibérica y creó esta obra para el pabellón de la República Española, en la Exposición Universal de París de 1937. Curiosamente, esta fuente estaba expuesta al lado del Guernica de Picasso. Con esta obra quería rendir homenaje al pueblo minero de Almadén, el cual en aquella época suministraba el 60% del mercurio usado en el mundo. Debido a ello fue objetivo de los bombardeos de las tropas franquistas durante la Guerra Civil Española. Como prueba de su amistad, Alexander Calder donó la obra a la Fundación Joan Miró. La fuente no solo es magnífica a nivel artístico, ya que es la única que emplea este metal, sino que hacerla funcionar también supone todo un reto de ingeniería. He tenido la suerte de acompañar a Ramón González, responsable de mantenimiento y seguridad, a visitar las entrañas de esta magnífica obra. Esas dos son las bombas que os he enseñado, ¿vale? Una funciona alternativa a la otra, de tal manera que si por lo que sea el sistema de control selecciona bomba 1 o bomba 2 y de forma alternativa lo que hace es ir intercambiando. Lo que mueve la bomba es una reductora y esa reductora mueve como una cola de cerdo, porque el mercurio es muy denso, tiene mucha densidad. Entonces lo que hace esa cola es mover el mercurio, porque es tan denso que estamos hablando de que son un montón de kilos que tiene que subir a través de él. Si te fijas, se une en esa tela ahí y sale hacia atrás, que ese cuadro de allá es el refrigerador. Vale, sí, lo que parece... ¿Te has fijado que está como armado? Sí. Claro, el mercurio es tan denso que tiene que soportar una gran presión. Entonces ese refrigerador está armado, ¿lo ves que está como si fuera una jaula? Sí, pero es una matoste, sí. Efectivamente, pues está armado. Siempre intentamos mantener el mercurio por debajo de las 18 grados, que es la temperatura, empieza a evaporar a partir de 19-20 grados. Entonces intentamos trabajar, ese proceso de rozamiento de la bomba hace que tengamos que mantener siempre el mercurio refrigerado, si no se sobrecalentaría y se evaporaría. Esa válvula roja-azul, ¿ves ese cubo de color azul? Esa es la válvula de regulación de caudal entre el mercurio que impulsan las bombas y el retorno, que es lo que hace que salga ese hilo de forma continuada
en la fuente. Y es una válvula automática que lo que hace es regular el caudal de tal manera que el hilo de mercurio que sale por arriba siempre sea constante. Qué interesante. Y ahí, por lo que estoy viendo, es un higrómetro o... Vale, eso es una sonda de temperatura. Ah, vale, un termómetro. Esa sonda de temperatura es histórica. Dentro de la modernización de la fuente de mercurio, lo que hemos hecho ha sido como hacer un guiño al equipo de mantenimiento histórico y hemos mantenido esa válvula, que es una válvula de temperatura manual, antigua, que ya tiene 30 o 40 años. Qué bonito. Entonces, dentro de todo el sistema de automatización, le hemos hecho un guiño al antiguo equipo de mantenimiento y le hemos mantenido una válvula en reconocimiento a su trabajo histórico, que en realidad la fuente de mercurio ha estado aquí desde siempre. Si algún día estáis en Barcelona, no perdéis la oportunidad de visitar la Fundación Joan Miró y presenciarla en vivo. Es una experiencia única y efímera. Se calcula que el mercurio en su interior tardará unos 70 años en evaporarse, terminando con ello la obra. Os propongo un reto. Si este vídeo llega a 15.000 likes, prometo subir al canal secundario Ponte Bata la visita completa, incluyendo cómo me puse un arnés para subir a la azotea del edificio y grabar la fuente desde un ángulo nunca visto antes. Gracias a Mercè Sabartés, Ramón González, a la Fundación Joan Miró y a la familia Calder por su tiempo e ilusión a la hora de enseñarnos esta obra única en el mundo. Originado en el corazón de las estrellas de neutrones, el mercurio es uno de esos elementos que nos ha visto crecer como especie. Su aparente perfección inspiró y propulsó durante siglos a la alquimia. Por muy peligroso que sea, somos increíblemente afortunados de vivir en un planeta con mercurio. Sin este metal no hubiéramos podido predecir el clima, saber el punto de ebullición del agua o conocer la existencia de gases como el oxígeno. Gracias a él, la física y la química son lo que son actualmente. Nuestro mundo sería muy diferente sin este precioso metal. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Jordi, ¿qué estás haciendo? Quita, esta es mi sección, por favor. Fuera de aquí. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Continuamente recibía peticiones sobre un nuevo vídeo de la serie Elemental, así que os he traído el del mercurio, uno de mis elementos favoritos. ¿Qué te ha parecido? Déjame un comentario y no te olvides del like. Tengo una gran noticia que daros. Hemos abierto un Patreon. Todo aquel que quiera ayudarnos tendrá acceso con anterioridad a los vídeos y acceso a un making of de los experimentos. Por cierto, este chaval de aquí es Jordi Rosa, nuestro próximo colaborador en los siguientes vídeos del canal. Jordi es estudiante de química aquí en la Universidad de Girona y nos va a traer unos vídeos sobre química aplicados a la tecnología. ¿De qué va a ser el próximo vídeo, Jordi? Pues va a ser de un tema que te están pidiendo mucho, los combustibles de cohetes. Así que el próximo vídeo va a ser sobre combustible de cohetes y las famosas mezclas hipergólicas. Y recuerda, Jordi, ponte bata. Muchísimas gracias por vernos. Hasta el próximo vídeo.